En el anterior capítulo, dije que China era un país pobre, y no una superpotencia, ¿verdad? Pues aquí está la explicación, pero primero tenemos que ir al inicio de todo. En 1907, nace Meng Qiao en la ciudad de Shanghái, en China. Él tenía dos hermanos. Él tenía problemas siempre. Primero, no soportaba a los niños, al grado que los quería muertos. Además que detestaba a los comunistas y apoyaba a los japoneses imperiales. De hecho, Meng Qiao idolatraba al polémico general y sí, de hecho, en el palacio chino, le dedicó una estatua según informes oficiales. Una curiosidad y es que su novia Lina rompió con él ya que tenía ciertas tendencias psicópatas, sobre todo, con los menores, cosa que Meng se enojó. Y cuando fue a cargo de China la mandó a una carnicería. Meng Qiao hasta participó en las protestas de Tiananmen. Pero Meng quería una dictadura total, que solo él pudiera decidir el futuro del país. En 1934, Meng comenzó un intento de golpe de estado, junto con sus grupos terroristas. Fue como lo que hizo Chávez una vez. Los grupos que acompañaron a Meng fueron condenados a la pena capital china, pero Meng, como les dijo, que admite ser culpable, además que se hizo la víctima, así que el gobierno chino solo le dieron 11 años de cárcel, aunque fue un grave error no haberlo eliminado. En la cárcel Meng Qiao conoció a un japonés imperial llamado Kaito Ito, que fue lo que inspiró a Meng Qiao a hacer una revolución, lo cual Meng Qiao decidió escribir un libro llamado El Silvernismo. Que si te preguntas qué es el sistema silvernista, bueno, te lo explicaré. Es un sistema político fuertemente controlado por gente malintencionada o militares con unos serios problemas mentales. Incluso en los trabajos los empleados son maltratados e incluso si sufren un accidente deberán seguir trabajando. Y los carteros sobreviven por suerte, ya que ser cartero en Europa y China de ese universo es equivalente a una muerte segura. Y que aún así estarían sin nada de recursos, y peor, en Europa que se encuentra en una guerra constante. La única suerte es que como nadie mandaba cartas al correo, ya que no cubren estos países, así que el único trabajo es sobrevivir. Y cada rato los trabajadores son obligados a revivir los negocios. Si de por sí, ser amigo y es más siquiera tener contacto con estos malditos silvernistas, de Europa y China, es sinónimo de que algo muy malo te va a pasar. Que de alguna forma te van a estafar, o te van a utilizar, o te van a manipular, o te pondrán en peligro, o en el peor de los casos, matarte, sin ningún tipo de razón ni motivo. Ellos simplemente lo hacían y ya. Bien o mal para algunos que se crucen con estos silvernistas, es un mal trago y ya. Pero imagínate trabajar con ellos. Imagínate lo que sus empleados y sus soldados, todo lo que tienen que soportar. Primero, sus secretarios de tiempo completo, no son solo eso, sino también asistentes personales, mandaderos, intendentes, y prácticamente todo lo que te puedas imaginar, y la paga que los silvernistas les dan, de seguro es una miseria comparado con las horas que trabajan y tantos puestos que desempeñan para ellos, ya que estos infelices casi no quieren darles ningún centavo. Los pobres trabajadores siguen trabajando, seguramente sea porque en Europa y China, es muy difícil y doloroso, conseguir otro empleo. Así que se quedan con lo que tienen, a expensas de las garras de esos mugrosos paidofóbicos embusteros de mierda. Y no hablen de otros reyes fascistas de la Edad Media, ya que yo sepa, ellos no dan trabajos forzados a la gente de su palacio, solo que técnicamente en el caso de los silvernistas, los empleados sí están contratados. A lo que me refiero, bien puedes vivir como una persona pero en la pura miseria, pero si buscan algo mejor que una casa en ruinas, tienes dos opciones.
emigrar, o vivir dentro del palacio de los silvernistas y tendrás que soportarlos, sobre todo las mujeres y la gente no blanca en el caso de Europa. Además hasta los silvernistas sacan a sus ciudadanos fuera de la realidad, como por ejemplo para que no intente consolar y ayudar a los niños. Los políticos en China dicen que los niños son peligrosamente tóxicos. En otros países como Francia, y Países Bajos, y España, o otro país europeo, los niños no son vistos como inocentes, tal como dice la Biblia, sino que pone la excusa de que los niños no tienen alma, y son malignos por naturaleza, lo cual si para tu realidad o mi país como la República Dixiliana, o otros países no silvernistas, es algo absurdo y ridículo, y hasta pendejo diría yo. Y si alguien en la Europa de tu realidad actual, alguien intentará matar o abusar de un niño por esas razones, sería injustificable, pero en la Europa y China de mi mundo, es prácticamente un hecho, razón por la que el 50% de Europa y Asia les restringen los derechos a los menores al grado de que los soldados encargados de vigilar a los menores, los soldados tienen todo el derecho de hacer lo que se les pegue la gana con los menores. Al grado que ya podemos imaginar que les hacen. De hecho hasta el CP en el silvernismo es legal y la pedofilia y la paidofobia también, porque el silvernismo promueve mucho el odio hacia los niños, por lo tanto ese tipo de contenido para esos malditos silvernistas es muy lucrativo, lo hacen la mayoría de países silvernistas al grado que el gobierno de Angola declaró que esos bastardos silvernistas, como los mayores exportadores de contenido ilegal sobre menores. No he visto ese contenido en mi vida, y ni quiero verlo para ahorrarme un trauma. Además es ilegal ver esas cosas en mi país, porque el sufrimiento es real y no quiero que piensen que soy un paidofóbico que se alimenta del sufrimiento infantil. De hecho los niños como son muy miserables a diferencia de un adulto, ellos no tienen ningún tipo de escapatoria, y para hacer las cosas más feas aún pasa que los niños como están siempre encerrados en una fábrica o en un lugar espantoso, hay ocasiones donde un niños nunca llegan a conocer el mundo, porque ya sea que los castigan con la muerte o se desuscriben de la vida. Además de que a los niños no reciben una buena comida, si así de cabrones son, ya que el sueldo para alimentar a los niños en el silvernismo es de un miserable $1 por día. Y lo peor es que los soldados se burlan de los niños que sufren mucho. ¿Recuerdas la serie de CJ va a prisión de Master Loquendo? Y como los militares se burlan de CJ, ahora imagínate con los silvernistas con los niños que están sufriendo. Volviendo a la historia de Men Kiao. Men, para que no se enteraran de sus planes, decidió cambiarles el significado pero poniendo en oculto algunos planes para que no se le olvidara ninguno. Kaito Ito ayudó a Men Kiao en algunas tareas de la cárcel y de hecho también apoyaba la ideología de Men Kiao. Y muchos prisioneros chinos lo apoyaban. Y después del éxito del libro de Men Kiao él empezó a ganar popularidad cuando el Partido Comunista Chino ganó. Gracias a su libro logró que sus palabras llegara a todo el pueblo chino, y hasta partes de Corea. Cuando salió de la cárcel en 1946 y en 1951 se fue a la provincia de Xinjiang a convencer a chinos que el comunismo es basura, no lleva a ninguna parte más que a la desgracia. Lo que hacía Men era chantajear a los chinos para que hicieran un golpe de estado y le pido ayuda a Dorian para que le enviara tecnología militar avanzada, como siempre haciéndose la víctima, así que Dorian como el defensor de la libertad que era decidió enviar armas avanzadas en secreto y si su golpe de estado esta vez tuvo mucho éxito ya que toda la población china se unió contra Mao Zedong haciendo que Mao se desesperara y se suicidara. O bueno, Men lo hizo ver como un suicidio, para hacerles ver a los chinos que el comunismo solo lleva a la desgracia.
Meng Qiao en su primer día de mandato, reformó y cambió el sistema comunista chino, volviendo exageradamente ilegal ser comunista. Durante estos años Meng hizo programas sociales como por ejemplo Wijnekisen Eidai. Y como Japón era un estado confederado, Meng decidió anexar las dos Coreas en un momento en 1953. Cuando la guerra de Corea continuaba, China bombardeó Seúl y Pyongyang, generando más de 3 millones de muertos, y después los chinos masacraron a los cascos azules y al ejército estadounidense y al ejército dixiliano. Cuando Corea del Norte fue anexada por la China dorada en su totalidad, dejaron a Corea del Sur a su suerte y así fue como las dos Coreas dejaron de existir para ser parte de la China dorada. Después de la anexión, además que Meng Qiao tenía la primera Desert Eagle del mundo. Si la Desert Eagle en este universo la creó China, pero solo era de Meng Qiao nada más. Syngman-rhee fue ejecutado en una carnicería y Kim Il-sung fue crucificado quemado vivo, ya que Meng Qiao era cristiano y cuando Sun se creía un dios eso enojó a Meng Qiao y decidió un castigo especial para Sun. De hecho, su familia salió viva y tuvieron que fingir que eran chinos y puso a su hermana como la primera ministra, y los coreanos estaban siendo exterminados. Los pocos coreanos que sobrevivieron fueron los que escaparon al Japón, que era un estado de la CSA, o hacerse pasar por chinos. Meng Qiao y su gobierno empezaron a apropiarse de gran parte del petróleo de todo el país. Este control total al inicio le funcionó y el país empezó a ganar más dinero y a crecer militarmente. Pero ese dinero lo usarían para fines turbios, como por ejemplo, ¿recuerdas las bases del Escuadrón 731? Bueno, Meng Qiao reutilizó esas bases para torturar gente que no estuviera de acuerdo con él, además para hacer experimentos. Y no solo esa base, sino todas las bases que usó Japón cuando ocupó China y Corea. Sabía de eso porque en la escuela me enseñaron que Meng Qiao admiraba a Hirohito, aunque ni Hirohito era tan salvaje como Meng Qiao. Pero bueno, continuando, las petroleras empezaron a funcionar mal. Aunque la ONU cuando existía, la China dorada no formaba parte de la ONU, por ser una organización de derechos humanos. Después China, en su desesperación por conseguir más petróleo, rompieron relaciones con la Unión Soviética y la invadieron en 1975, fecha que falleció Meng Qiao ya que tenía muchos problemas de salud y murió de un derrame cerebral. Y todo quedó a manos de Wei Chen. La Unión Soviética se desintegró en 1987 y cayó bajo el silvernismo, y la Unión Soviética destruyó por misiles nucleares, ya que el nuevo gobernador de la Unión Soviética ordenó bombardear Europa para expandir el silvernismo. Y bombardearon Europa. Estados Unidos intentó intervenir pero tenía sus propios problemas con los Estados Confederados. Europa quedó destruida enormemente, haciendo que los europeos emigren a África en busca de mejores oportunidades. Europa se desestabilizó y cayó. La Unión Europea no cayó, sino se quemó. El muro de Berlín, por la inestabilidad, provocó que cayera violentamente, haciendo que inicie una guerra en Alemania. Más adelante, en 2001, Wei Chen no pudo evitar la desintegración de la China dorada, solo pudieron seguir manteniendo control sobre Corea y Mongolia. Además, cuando la ONU cayó en 2005, China y Europa empezaron a violar más derechos humanos. De hecho, cuando los implantes de memoria se inventaron en 1959, China lo usó para eliminar los recuerdos a sus soldados, para que fueran sumisos ante ellos. En el 2013 Son Gohan asumió el poder, pero se quedó con un país endeudado, con la CSA y Brasil y África. ¿Sabes cuál fue su gran idea?
Los silvernistas empezaron a imprimir, y a imprimir, más dinero. Mala decisión, ya que China y Europa entraron en una hiperinflación. De hecho, el yuan y el euro se devaluaron tanto que un montón de euros y yuan solo equivale a $10. En este universo, para solucionarlo, los chinos y Europa empezaron a controlar los precios. Y las pocas empresas que quedaban se fueron dejando a Europa y China en un récord de pobreza extremadamente alta, ya que conseguir comida y productos básicos se volvió toda una aventura. Tener conexión a internet era difícil, ya que ni siquiera es el mismo sistema operativo, sino que era Linux. Y hasta habían constantes cortes de luz en aquellos países. De todo esto, los ciudadanos de Europa y China empezaron a emigrar a otros países en busca de una vida mejor. También comenzaron a hipermanifestarse contra el gobierno, pero los silvernistas los reprimían con sus soldados, y comenzaron a encarcelar opositores que no estaban de acuerdo con el silvernismo.